Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a trabajar esta tarea, la consejería pastoral, pero tomando en cuenta también otros elementos y, por ejemplo, este aspecto que es necesario también tomar en cuenta. ¿Mm? Atributos y necesidades del ser humano. Desde aquí vamos a mirar este aspecto. Eh, para asuntos de, digamos, el tratamiento del ser humano, siempre se plantea la idea de que como pastores, ver que la gente tiene necesidad y necesidades espirituales y hay que centrarnos en el área que nos corresponde, ¿no? El área que básicamente trata el pastor tiene que ver con el saneamiento del alma, lo que le llaman también sanidad interior o sanidad del alma, ¿ya? Recuerden que la consejería en un tiempo se le conoció como cura de almas, la cura de almas. Y desde esa perspectiva, primero de notar, si bien hemos estado hablando de forma general, integral, y ver todos los aspectos del ministerio, que básicamente hemos dicho tiene que ver con la iglesia, sí, pero también con las tareas que los miembros hacen en su vida común o cotidiana, eh, hay necesidad de tomar en cuenta de que la iglesia existe porque el ser humano, el hombre, es eminentemente espiritual. Y también, por otro lado, es un ser psicológico, ¿no? Y podríamos decir también de esta manera, ¿no? Que es un ser psico-bio-espiritual, ¿no? Psicológico, biológico y espiritual. Tiene todos estos elementos, ¿no? Necesitamos tener una mente en acuerdo, saneada, ¿no? Necesitamos también salud física, ¿no? Para atender todas nuestras necesidades y también nuestro desarrollo, y también una vida espiritual correspondiente que permita entonces que lo biológico y lo psicológico también estén en la misma línea, ¿no? Todo trabajando armónicamente. Ahora, el hombre demuestra su espiritualidad con expresiones de trascendencia aplicadas a las diversas formas de creencia. Su actitud religiosa muestra su sentido espiritual, ¿no? Ahí está su neuma, ¿no? En tanto a su psique, lo podemos decir que es el hombre un ser por esencia, ¿no? Y ahí está el alma, que es el ánima viviente, el ser viviente, la psiquis, que si bien a veces no hemos reducido a lo mental, en realidad la psiquis tiene que ver con el ser, por eso decimos ser, esencia, ¿no? ¿No? Por esencia somos seres humanos, ¿no? Y el cuerpo, ya hemos hecho lo biológico, es el cuerpo, y que lo trata la medicina, o en todo caso tenemos que ver con el cuidado de la salud, la alimentación y el cuidado del cuerpo, ¿no? El cuidado del cuerpo, que aquí no estamos planteando desde la perspectiva de ir a un gym o a un spa, eso es un elemento que podemos utilizar, pero no es el elemento indispensable, ¿no? Ahora, modelo bíblico del ser humano acá. El espíritu, entonces, con comunicación con Dios, en lo espiritual, en el alma está la conciencia, lo moral, el intelecto, el sentimiento, la voluntad, es la parte de ser racional, emocional y volitivo. Y el cuerpo, como ya saben, la parte física, ¿no? Donde están ahí los sentidos también, ¿no? Entonces está el mundo de Dios y el mundo físico, ¿no?
que están unidos, ya hemos dicho, trabajando juntos. Ahora, en esta tarea se va a conjugar dos elementos aquí, ¿no? La tarea pastoral, y que van unidos, ¿no? En la psiquis y el aspecto espiritual del hombre. Lo biológico no necesariamente, pero posiblemente también sea aleatorio, porque hay problemas espirituales o hay problemas psíquicos que cuando son tratados, entonces el cuerpo también queda sano, ¿no? Queda en salud. Por eso ese refrán, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces una este, cuidado del alma, el cuidado de la psique, también va a llevar a un óptimo trabajo de lo físico, de lo biológico. Entonces, para ambas cosas hay tratamiento, pero hay que saber cómo interlazar estos, ¿ya? Para hablar de desarrollo del ser integral, ¿no? Humano-espiritual, ¿no? No hay que separarlo. Tenemos la tendencia a separarlo, pero estamos hablando de integrar todo, ¿no? Integrar lo humano-espiritual. Y aquí hay los atributos y necesidades del hombre. En cuanto a atributos, expresa seguridad, ¿no? Y la seguridad está en el amor. La dignidad, que tiene que ver con la autoestima, el ser. Y también está el propósito. Yo siempre llamo sentido, le llamo yo. Razón de ser, ¿no? ¿Ya? Tener sentido. Y la necesidad es, en cuanto a estas, la necesidad de seguridad. ¿A quién pertenezco? La necesidad de dignidad. ¿Quién soy? Y la de propósito. ¿Para qué vivo? ¿Mm? ¿Para qué vivo? Bueno, esas tres cosas son necesarias o tratarlas. Los atributos los obtiene por su relación con Dios. Por causa del pecado se convierten en necesidades. Así que Dios suple estas necesidades a través de Cristo en su misericordia, ¿no? Entonces, por el pecado todas estas cosas están requebrajadas, ¿no? Pero en Cristo, entonces, hay respuesta, ¿no? ¿A quién pertenezco? A Dios, ¿no? ¿Quién soy? Un hijo de Dios. Y el propósito, ¿no? La guía del Espíritu Santo para la formación de nuestra vida, ¿no? Ahora, de ese hecho entre la lucha del espíritu y la carne, ahí vamos a ver algunos tipos de necesidades. Hay necesidades primarias y hay necesidades secundarias. Las necesidades primarias, ya hemos dicho, seguridad, dignidad y propósito. El espíritu, el hombre necesita amor, ¿no? ¿No? Y tener estima correcta y una razón de ser. Esto lo consigue por medio de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Por otro lado, las necesidades secundarias, ¿no? Las relaciones horizontales, ¿no? Son necesarias. Alma, ahí está la parte del alma. La parte de las necesidades primarias hemos dicho que tiene que ver con la realización del espíritu. Con el alma, entonces, tiene que ver con relaciones horizontales. Es decir, las relaciones que tenemos los seres humanos, relaciones personales muy profundas, ¿no? La amistad, ¿no? La persona idónea, el esposo o la esposa, ¿no? Los padres también, los hijos, los amigos, las amistades entrañables, afectos y sentimientos. Cuando hay ausencia de estas hay dolor. Cuando Cristo está, son suplidos, se superan, y esta falta de necesidades no impide una buena relación con Dios. Ahora, las necesidades terciarias estaría entonces aquí el aspecto del cuerpo, ¿no? Cosas, comodidades, placeres. Bienestar, satisfacción. La falta de esto puede producir sufrimiento, pero la existencia como persona no corre peligro.
Puede afectar el alma, pero no daña, no causa daño. Y como las necesidades del alma misma, la calidad de vida no se mide por las necesidades, por estas necesidades, porque la respuesta está en Dios. Aunque hay gente que sí, de hecho, que vive frustrada o que vive, digamos, con, ¿cómo diríamos? Con complejos, ¿no? Con complejos, con situaciones, de no haber realización en la vida. Entonces no logró una profesión, no logró, tener buenos ingresos o, no consiguió tal sueño. Entonces vive insatisfecho, no hay bienestar, ¿no? Y hay sufrimiento, pues, ¿no? Eso, y lo afecta el cuerpo, ¿no? Se afecta la parte corporal, lo muestra. Entonces puede ser que nuestra vestimenta, nuestra manera de caminar, refleja ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, no siempre es así, de hecho, ¿no? Porque el hecho de que la persona camine de una u otra manera, eso no significa que es un derrotado, a menos que sí lo exprese, ¿no? De una manera, como digamos, evidente, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado de este aspecto. Así que por otro lado, la necesidad humana, Jeremías 2:13, el hombre busca llenar estas necesidades por otros medios y hace todo el esfuerzo posible sin acudir a Dios, ¿no? Así que el hombre eh, tiene una especie de dicotomía que se da a lo largo de la historia, ¿no? El deseo de Dios, sed, anhelo, necesidades, pero también tiene deseos obstinados de autonomía de Dios, o sea, de vivir separado o de poder hacer las cosas a su modo, ¿no? Y eso, es posible que lo plantean desde esa manera, ¿no? Eh, y la idea es entonces, eh, que esta dicotomía que se da a lo largo de la historia, no se refleje en la vida, ¿no? Sino que vamos a unir, la idea de buscar a Dios y cubrir las necesidades, ¿no? Y no hacerlo entonces, eh, por nuestro propio medio, ¿no? Y tampoco separarlo, ¿no? No separarlo. Entonces, que no sea esa idea de, bueno, yo busco a Dios en la iglesia y todo, pero en la vida diaria, la vida profana mando yo hago mis cosas, lo hago a mi manera, y no se mete Dios, como muchas veces piensan algunas personas. Eso se llama una dicotomía, ¿no? Dicotomía de vida. Y eso hasta puede ser una especie de bipolaridad, ¿no? Eres una cosa en la iglesia y eres otra cosa en tu vida diaria, ¿no? Ahora, los mecanismos de defensa nacen por causa del pecado y sustituyen, reemplazan a Dios para suplir necesidades. Hay un deseo y anhelo de salvarse, pero a la vez rechaza las cosas de Dios, ¿no? Y ahí está, un gráfico que hice sobre Romanos 1:18 al 21, ¿no? La impiedad y la injusticia se refiere a ese mecanismo de defensa que es la represión, ¿no? Y lleva a la racionalidad, racionalismo, y entonces ahí nos crea o nos volvemos increyentes, ateos, materialistas o agnósticos, ¿no? O lo otro es, la sustitución, es decir, buscar un sustituto que me permita sentir, menos tensión y, por lo menos aplacar eso que está en el interior, ¿no? Y entonces puede ser por el paganismo o las religiones místicas o cualquiera que esté por ahí, ¿no? Así que, por otro lado, el déficit de amor produce la exigencia, por un lado, o la falsa expectativa también, ¿no? La falsa expectativa. ¿Cuánto se hace?
expectativa de algo cuando no es. Y eso hasta en creyentes, ¿no? ¿no? Entonces, ahí está Dios y están las cosas y el déficit del amor, ¿no? Pero ese déficit del amor entonces produce exigir, exigencia, ¿no? O orgullo, o falsa expectativa e incredulidad, ¿no? ¿No? Entonces, estas cosas, ¿no? Del déficit del amor, entonces, exige y produce orgullo, ¿no? Y esa exigencia produce orgullo. Y la falsa expectativa produce incredulidad, ¿no? Y viene dolor y frustración al final. Esa búsqueda de seguridad y dignidad, entonces, es una expresión de la falta de afirmación, aprobación y atención y amor, ¿no? Ya estamos un poco en la psicología, ¿no? Y el déficit, la situación de déficit de amor tiene sus consecuencias en nuestro comportamiento. Bueno, la necesidad de protegernos de los mensajes negativos o la necesidad de sustituir el amor que nos falta, ¿no? Por cosas o por algo o alguien. Por ejemplo, aquí, los padres, ¿no? Que son los agentes, eh, nos dan mensajes negativos, destructivos. No te quiero. Y el resultado es, ¿qué cosa? Rechazo y hay dolor, ¿no es cierto? O los hermanos, eres inútil, viene resentimiento. O los amigos, si fueras como yo, dicen, ya la frustración. O los cónyuges, esposo, esposa, nunca haces nada bien, dice, y, y se crea complejo, ¿no? La sociedad, dice, no sirves para nada, viene la inseguridad. O los maestros, ¿no? ¿Cuántos maestros se equivocan diciendo, eres un bruto, ¿no? Y ya pues uno se retrotrae, se vuelve tímido, huraño, ¿no? Todo eso produce dolor, ¿no? Todo esto son dolores. Ahora, el hombre reacciona de dos maneras, de rechazo o retirada y rebelión y resistencia, ¿no? Entonces, rechazas a alguien que te está poniendo, te está haciendo estas cosas, ¿no? Mandando mensajes negativos, o simplemente te retiras. O lo otro es rebelión, ¿no? Te vas ahí contra eso, o resistes, ¿no? Resistes, ¿no? Quedas ahí, te dan el golpe, pero ahí estás resistiendo, ¿no? La cosa que determina en la formación de carácter. Aquí hay otros aspectos. La herencia, que está en el temperamento, eh, los entornos de experiencias vividas, las decisiones, ¿no? Los mecanismos de defensa que salen y también aquí, en este caso de los entornos de experiencias vividas, viene la consejería pastoral, ¿no? Para tomar decisiones adecuadas, ¿no? La sustitución del amor no recibido se manifiesta como un mecanismo de defensa, ¿no? Hace notar conductas no adecuadas y si falta el amor de Dios, el hombre buscará el amor del mundo, ¿no? Eso me hace acordar a alguien que dijo una vez cuando ya tenía, bueno, no tanta edad, pero por lo menos él pensaba que ya tenía que estar casado y ya no soportaba. Y yo le decía, si el Señor no me da una esposa aquí en la iglesia, yo me la busco en el mundo, decía. Esa idea de la falta de amor, no de Dios, entonces se busca el amor en el mundo, ¿no? Y acá está 1 Juan 2 15 17 que habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida. El, aquí está los deseos de la carne, principio de lo sensorial, los deseos de los ojos, principio de la atracción, y la vanagloria de la vida, el principio de poder. Los mecanismos de defensa dependen del temperamento y reaccionan de acuerdo al temperamento, ¿no? O sea, depende cómo es uno y si la, el temperamento, pues, va a reflejar, ¿no? Eh, los mecanismos de defensa.
Ahora, por otro lado, el hombre es como un gran cilindro lleno de agua, ¿no? Entonces aquí está la conciencia que está casi al borde, ¿no? Hacia arriba, el subconsciente que está hacia abajo y el inconsciente que está ya en la base, lo más profundo, ¿no? Eh, Ayer salió una broma que estaba un psiquiatra, un psicólogo atendiendo a una señora, ¿no? Y le dice, bueno, la próxima semana o la próxima cita vamos a, a tratar con el inconsciente, le dice, ¿no? ¿Ya? Y entonces la señora dice, uy, no se va a poder porque mi esposo no va a querer venir. ¿Ya? Ella le estaba diciendo que va a tratar sobre el inconsciente, es decir, lo que tiene dentro, muy profundo, ¿no? Pero ella le llamaba inconsciente al esposo, ¿no? Es una pequeña broma que había ahí. Pero bueno, justo me hizo recordar a esto. Ahora, entonces el ser humano guarda cosas pasadas, ¿no? Como en un depósito. Pero también somos selectivos, ¿no? O sea, hay cosas que recordamos que está presente en nuestro recuerdo y hay otras cosas que, que se olvidan o que a veces que de paso están grabadas en nosotros, pero que quedan en el inconsciente, ¿no? Así que cuando pasa el tiempo va dejándose notar el desgaste, ¿no? El agua estancada se descompone, en el interior deja salir un olor desagradable y esto nos indica que hay un estado malo. Se está manifestando el grado de degradación y descomposición que hay en la naturaleza. Pero si el depósito ha sido cuidado, tratado, ¿no? Se le quitan las asperezas, entonces todo aquello que pueda provocar descomposición y el depósito va a estar en buen estado. De esa misma manera, nuestra vida tiene que manifestar aquello que tiene en el interior, ¿no? Si está bien tratado, perfecto, entonces no va a haber nada que en el interior afecte o que haga daño. Bueno, hasta ahí es para ver más o menos cómo es el aspecto del ser humano desde la psiquis, ¿no? Y de su alma. Ahora vamos a la consejería pastoral. En la consejería, entonces, es el abordaje bíblico inteligente, guiado por el Espíritu Santo, apuntando a los conflictos psicoespirituales del ser humano. Aquí la finalidad es cambiar toda estructura y rasgo enfermo de conducta, ¿no? Tiene la finalidad de hacer cambios de conducta en la persona. Y aquí pues debemos reconocer que hay responsabilidad humana en los problemas del hombre. Los problemas pueden ser psicológicos, espirituales, psicosomáticos, problemas generacionales, maldiciones generacionales, bueno, de todo, ¿no? Yo no creo mucho en las maldiciones generacionales, eso es este otro elemento, ¿no? Pero está presente ahí en algunos casos. Para realizar consejería, el ministro debe tener los siguientes elementos, ¿no? Uno es tener sensibilidad para tratar con personas, ¿no? Mm, sensibilidad para tratar con las personas. Alguien que no tiene sensibilidad para tratar con personas no se puede dedicar a la consejería, ¿no? Sería muy riesgoso y muy negativo de paso, ¿no? Muy negativo, ¿no? Entonces, por otro lado, tener la compasión que tuvo Jesús, ¿no? Lo que dice ahí en Mateo 9, ¿no? La compasión. Jesús tuvo compasión por la gente, por las multitudes. Tener fe en la obra de Dios. Bueno, esa es la afirmación importante. Y tener una personalidad sana y equilibrada. Este es otro elemento también que ayuda, ¿no? Porque una persona que no tiene una personalidad sana, que no hay un equilibrio en su personalidad, más bien puede provocar otras cosas, ¿no? No ha sido saneado de repente en su interior y en el tratamiento pastoral se va a manifestar eso y va a aplicar cosas y hasta puede haber, como digamos, alteración en el asunto, de tal manera que pueda, en vez de solucionar el problema, trae otro problema más, ¿no?
muy fuerte y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tratar o aplicar? Se me va a recordar una vez un caso de un pastor que estaba haciendo tareas, también era psicólogo, y trataba de hacer y apoyo de trabajo con las mujeres, y le gustaba mucho trabajar con las mujeres, consejería y a solas. Y no hacía cosas muy dignas que digamos, y algunas hermanas hablaron de eso que ocurría en las sesiones, y él tuvo que lo negaba, pero al final sí, la situación era que las hermanas comenzaron a confesar qué estaba pasando, ¿no? Entonces se tuvo que retirar a este hermano de la consejería, ¿no? Algo en su interior seguramente no había arreglado esa parte y estaba aprovechando la consejería para de alguna manera acercarse con las hermanas, ¿no? Y ocultarlas, según, entre comillas, ¿no? ¿No? Pero ese ocultar estaba mostrando ahí ya otra cosa, ¿no? Bueno, entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? De saneamiento eh, en la personalidad. La psicología es buena para diagnosticar problemas, síntomas, influencias, pero la total solución lo hace el obrar del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando el problema es espiritual, las soluciones espirituales sacan de raíz el problema, ¿no? Pero cuando es el problema también psicológico del alma, entonces hay que hacer un tratamiento o en todo caso, si ya el pastor no alcanza a poder entender, puede haber un acompañamiento, apoyo, pero se busca la ayuda de un profesional para que lo trate, ¿no? Y especialmente que sea un profesional cristiano. La consejería pastoral tiene que ser directiva, porque la palabra es directiva y nos da la dirección para amonestar, ¿no? Romanos 15, 14. La psicología dice que los consejos son no directivos y es la persona quien tiene que decidir. La solución está en el aconsejado. Eso es cierto. Y en la pastoral también. Finalmente, la palabra es la que da la solución o la dirección. De hecho que sí, ¿no? Pero no podemos imponer la palabra a las personas, ¿no? El consejero o pastor debe hacer consejería directiva a partir de la palabra. La responsabilidad es del consejero que debe usar los lineamientos de la palabra. La consejería pastoral que hace uso de los principios bíblicos produce cambios en la conducta. La autoridad del consejo pastoral está en la palabra de Dios y en el don que el Señor le ha dado. Por eso que el pastor debe ser consejero por naturaleza y no puede abdicar a la función de la consejería. Fundamental esa tarea. Y en esas funciones es representante del amor de Dios, el modelo de encarnación de la gracia de Dios, ¿no? Por otro lado, instrumento de reconciliación, ¿no? Por eso debe ser un hombre de paz. El hombre tiene tres conflictos acá, ¿no? Con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Hay que descubrir de dónde viene, de estos tres aspectos viene el problema. Ser de apoyo y contención para el aconsejado. Hay personas que son débiles que necesitan apoyo, cuidarlos para que no se metan en problemas. Por eso debe ser muy equilibrado el pastor, ¿no? Imagínense que viene alguien, ¿no? Que necesita ayuda y consejo y al final lo vemos al pastor llorando y, y pidiendo ayuda, ¿no? ¿No? O sea, hay que tener ese cuidado, ¿no? Ayudar a desarrollar las capacidades psicoespirituales del aconsejado, para ayudarlo a depender más de Dios que del consejero, en especial si es del sexo opuesto, ¿no? Que también se puede, unos de paso aconsejan que no aconsejen mujeres, por el hecho de que un varón pues pueda provocarse, dice uno, ¿no? Pero creo que tampoco hay que huir en ese aspecto.
tiene que tener pues dominio propio, ¿no? De hecho, que podemos aconsejar también a personas de sexo opuesto, sí, pero también, claro, si tenemos al esposo o a alguna consejera que pueda ayudarnos, también mucho mejor, pero siempre también con las puertas abiertas, ¿no? O sea que cuando esté en consejería, abiertos, ¿no? Y creo que también como varones también se puede hacer así, abiertamente, a menos que haya una situación de, digamos, eh, muy especial. Bueno, entonces esa puerta cerrada, pero si es una mujer, entonces más bien tiene que estar acompañado del pastor, ¿no? Nunca solo, por evitar alguna situación como la que les conté anteriormente, ¿no? Las etapas de la consejería, a ver, preparación espiritual, ¿no? Hay que prepararse para esto, ¿no? Hay que seguir un curso de consejería de paso. Hay ahora cursos, antes no lo sabía, ¿no? Pero ahora ya hay hasta varios cursos. Eh, Aquí en Lima está, por ejemplo, SCONFA, que SCONFA se básicamente se dedica a la familia, pero también hay cursos de consejería, diplomado en consejería también, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta es que son consejeros pastorales, no profesionales de la consejería, por lo que debemos depender del Señor y de la oración, ¿no? En el sentido de ser un profesional de la consejería, en el sentido que solamente nos valemos de nosotros mismos, sino nosotros tenemos que depender de Dios, pero también hacer la consejería de una manera adecuada, ¿no? Y que tenga los elementos, digamos, eh, de capacitación, es decir, que uno está capacitado para eso, ¿no? Y aparte de las secuelas que hay ahora, la forma de realizar consejería o de pastor que aconseja se lleva en el camino del ministerio y la tarea pastoral ya va aprendiendo también. O sea, no es solamente la idea de estar capacitado porque nos han dado un curso o un diplomado o un taller sobre consejería y no somos expertos ahí. Ahí tenemos las herramientas, pero en el campo es donde se consigue el ser experto, ¿no? En el campo llega todo eso, ¿no? Esa experiencia de tratar con las personas, de cuidado, de mirar con los años, entonces uno ya se vuelve, digamos, experto en esta área, ¿no? Entonces, ahí es donde también está esa tentación de tratar de solucionar las cosas a nuestro modo o a las cosas como las percibimos humanamente. Hay que depender de Dios por eso, ¿no? Hay que depender siempre. Más allá de lo que uno tenga o de componga, siempre tiene que estar la dependencia de Dios. Hay que también construir relaciones, ¿no? La base principal para la consejería es la confianza que el aconsejado pone en el consejero. Hay que mantener la relación de confianza entre el consejero y el aconsejado y no perder por la conducta del consejero, ¿no? Y eso implica qué cosa, que uno sea una persona confiable, ¿no? Que inspire confianza. Eh, y esa inspiración de confianza implica que cuando uno le cuentan una historia o las situaciones o la crisis que vive, eso va a quedar ahí en el proceso de la consejería. No puede uno agarrar y el domingo en el púlpito hablar de tal cosa que hizo este hermano o hermana y eso quitaría este sentido de confianza o de confiabilidad que se ha expresado en la consejería. Ya no va a volver para la siguiente, ya no va a querer tratar con el pastor porque no, este pastor yo le conté esta historia y miren qué ha hecho, lo contó en el púlpito, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. De ahí viene, de paso eso tiene que ver con ética, ¿no? ¿No? Cuando
nos han contado un problema o una situación, un hermano X o hermana X, eso debe quedar en la consejería, nunca debe salir hacia afuera, ¿no? Eh, Quizás para más adelante o con los años puede que en una predicación o enseñanza salga alguna historia recordando eso, eso puede ser, pero cambiando nombres y situaciones también, y el tiempo, ¿no? Entonces, eso evitaría esa idea de que, esto le ocurrió a tal persona, y oye, clarito, eso es lo que está contando el pastor, es lo que le está pasando a fulano de tal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nunca promover los chismes, nunca promover este, murmuraciones, ¿no? Ya me contó pastores amigos, me han contado tal cosa, una hermana vino y me dijo tal cosa de esto, ¿no? Y lo dices ahí abiertamente, en público. No, eso no se hace. Hay que tenerle cuidado. ¿Alguien me cuenta algo? Bien, callado. No lo digo, trato de descubrir si eso es cierto o no. Si no, ahí nomás queda, ¿no? Porque los hermanitos y las hermanitas hablan a veces, ¿no? A veces se exageran, ¿no? Me acuerdo de esto, que me cuento que me ocurrió hace años, muchos años. Una hermana siempre, que era, creo, la esposa de, no me acuerdo qué era, o directivo de la iglesia, era, ¿no? Algo así. Y siempre le gustaba venir a conversar con mi esposa, a mí, y conmigo también. Y entonces un día viene y dice, pero sus hijos, bueno, no estaban en el Señor, ¿no? De paso. Pero ella siempre estaba preocupada por los jóvenes de la iglesia. Hoy siempre metía datos de los jóvenes, traía esto, y un día me cuenta de pastores que está alarmada ella, preocupada, ¿no? Y con una preocupación sana, claro, y preocupada por los jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes? No, que después cuando termina el servicio juvenil, entonces salen en grupo y se van a pasear, dice, ¿no? Y los encontramos ahí paseando por ahí hasta tarde de noche. Imagínense, pastor, que no sé cuánto, qué cosas harán, dice, ¿ya? Y yo me acuerdo que como estaba contando toda esa historia la hermana, y luego, ¿y sus hijos cómo están? Le decía. Que le fui de frente, le dije así, porque yo sabía que sus hijos no andaban en un buen camino y no estaban en el Señor tampoco. Sí, bueno, porque ellos no son creyentes, pues me dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero sí está preocupada, en vez de estar preocupada por sus hijos, estaba preocupada por los jóvenes de la iglesia, ¿no? Así que, ¿qué hice yo una vez? Viendo eso, terminaba la reunión de los jóvenes y entonces yo me aparecía por ahí, ¿no? A los lugares donde iban los jóvenes, ¿no? A ver qué estaban haciendo, ¿ya? Y no encontraba nada raro, ni nada malo, que estaba simplemente compartiendo entre ellos, ¿no? Y claro, les aconsejaba que se retiraran temprano para que descansaran y el día siguiente estén en la iglesia, ¿no? Pero no en ningún momento les dije a ellos, mire, tal hermano está hablando tal cosa. ¿Por qué? Porque eso no es bueno. Era un chisme, ¿no? Y los chismes no se cuentan. Aunque algunos dicen, no, este chisme está bueno, ahora lo voy a contar. ¿No? Eso no es muy bueno eso. Ahora, este, clasificación del problema, tener capacidad para descubrir detrás de las palabras del aconsejado el verdadero problema que lo aqueja, ¿no? Si tiene heridas del alma o problemas sociales, ¿no? Su vida, qué sé yo, determinar las causas del problema. Hay que hacer uso de discernimiento espiritual y poner en uso los dones para dar con la raíz del problema. Es que sí, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? O un abordaje, como se llama, ¿no? Establecimiento de metas. Hay diversas causas del conflicto. Si es pecado, hay que llevarlo a que se arrepienta. Si es herida del alma, llevarlo a que perdone.
Si es un problema espiritual, hacer liberación. Y si es conflicto familiar, llevarlo a que, que vea la solución y la forma de cómo enfrentarlo, ¿no? Claro, un conflicto familiar o social, cualquiera de ellos. Y hacer búsqueda de soluciones. Pastor, una consulta. Sí, Eso de liberaciones, ¿hasta dónde, pastor? Porque también hay que entenderlo. Por- sí, por eso yo decía que hay que tener cuidado, o sea, por ejemplo, cuando estamos tratando y hablando de esto, ¿ya? Ujú, Este, cuando hay un problema espiritual, cuando hablo de liberación es de desatar cualquier conflicto espiritual que tenga en su interior, ¿no? ujú. Liberarlo de esa situación, ¿no? Pero no estamos hablando de liberación en el sentido de a un demonio, un espíritu o a una Claro, cosa así claro. como eso, ¿no? Ujú. De eso no estamos hablando, no. Muy ¿Ya? bien. De eso hay que tener cuidado, ¿no? Este, hay que dar el consejo, hay que dar el consejo a la luz de la palabra de Dios también, ¿no? ¿No? Exacto. Sí, eso siempre debe estar presente. Ahora, pero hay que tener cuidado también, no se trata de darles textos bíblicos para así, ¿no? Estás desanimado, ya, léete tal texto. Tienes este conflicto, léete este otro texto. Estás angustiado, este texto te va a respaldar, te va a quitar. No, este, la Biblia no la debemos utilizar como receta o como muleto, ¿no? Entonces, aplica esto, eso se va bien, ¿no? No es así. El, la palabra tiene otra manera de trabajar, que tiene que ver con saneamiento. La palabra sanea, ¿no? ¿Ya? Y la palabra libera también, ¿no? O sea, es la que se encarga de, de hacer que la persona vuelva a su equilibrio normal, adecuado, ¿no? De su relación con Dios, ¿no? Entonces, eh, el término de la consejería, entonces, nunca hay que permitir la dependencia del aconsejado hacia el consejero. Eso también hay que evitar. Que generalmente eso es lo que ocurre, porque la gente nos ve en público, hablamos y todo eso, entonces como que comienza a depender de nosotros, ¿no? O nos ven como algo especial, ¿no? Al pastor o al consejero, como alguien superior, ¿no? Cuidado con que sea eso, porque el día que hagamos a un error, una falla, se desmorona toda esa imagen, ¿no? ¿No? Eh, la dependencia de la persona debe estar en el Señor, no en nosotros, ¿ya? Porque nosotros tenemos defectos y somos seres humanos tal como ellos, ¿no? Que me hace recordar a Pablo con Silas, creo que era, que cuando estaba ahí llegando a esta ciudad, ahorita me olvidé el nombre de esa ciudad, pero llegó a una ciudad que adoraba, los encontraron a ellos y Pablo predicando y el otro sanando y moviendo cosas ahí en la ciudad. Y entonces la gente comenzó a decir, dioses en forma de hombre Han descendido. han, han descendido. Y por ahí entonces vino el sacerdote de Zeus y dijo, ya, vamos a tratar, preparó un becerro, guirnaldas y todo lo demás. Y Trajeron sus Pablo predicos. se rasgó la vestidura y dijo, no, nosotros somos seres humanos tal como ustedes, le dice, ¿no? Esa idea de que son dioses, ¿no? ¿Ya? Pero cuando ellos dijeron, no, somos seres humanos, se vino abajo todo, ¿no? Entonces, que sepan que somos seres humanos antes de que se diseccionen, ¿no? Bueno, ahí está. Por otro lado, está tipos de consejería, ¿no? Consejería de apoyo, consejería confrontativa, consejería educativa, consejería reconstructiva, consejería preventiva. Esta es la que hemos mencionado en el comienzo, ¿no? Bueno, esto vamos a hacerlo rápido para ver si podemos terminar esta parte, porque como cada clase estamos haciendo un ítem,
que esto lo van a trabajar ustedes, ya hemos dicho, en el curso que corresponda, ¿no? Pero estamos tratando de hacer algo que apoye, que ya tengan una visión de lo que es la pastoral, ¿no? Que es el tratamiento de la teología práctica, ¿no? Entonces, la consejería de apoyo especial para tiempos de crisis, por ejemplo, cuando se está en divorcio, muerte de un familiar, despido de trabajo, pérdida material, ¿no? Aquí hay que estabilizarlo emocionalmente, ¿no? ¿No? Y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque la crisis emocional lleva a una crisis espiritual. Y aplicar la palabra y la oración, hacer una oración en medio de la consejería es bueno, ¿no? Entonces, la consejería de apoyo que está dedicado a las crisis o situaciones específicas. La consejería confrontativa, que reconozca el pecado, su responsabilidad, confesar, hablar con franqueza y con amor, y cuidarlo de juzgar a la persona. Eso también es otro elemento, que de paso creo que hay un espíritu de juicio que muchas veces que se manifiesta dentro de las iglesias con los hermanos, ¿no? Juzgamos muy fácilmente a la gente, inmediatamente. Miramos o observamos algo o alguna palabra, un gesto, un dicho, mm, y ya nos hacemos una idea de lo que no es realmente. Hay que evitar hacer ese aspecto, ¿no? Especialmente los consejeros. O sea, el consejero no debe ser una persona eh, prejuiciosa, ¿no? Que hace, que, que, eh, que manifiesta prejuicios, ¿no? Frente al aconsejado, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, también tenemos entonces no, seguimos aquí todavía, ¿no? Este, la, la- a veces los pastores evitan, ¿no? Eh, confrontar a las personas, por otro lado, ¿no? Eh, a los hermanos, que por temor a sus reacciones, la consejería tiene el propósito de provocar cambios, recuerden, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado, sí, cuidarnos de juzgar a las personas, pero por otro lado, es la palabra la que debe juzgar y por lo tanto hay que confrontarlos con la palabra. Consejería educativa, por otro lado, tiene la finalidad de educar, enseñar e instruir, no es mera información, ¿no? Es consejería de formación, de disciplina, que tiene que ver con aplicación de disciplina y contiene lo siguiente. Conciencia de la gravedad del pecado, por ejemplo, si el caso es un pecado. Enseñar a la iglesia la gravedad del pecado. Ayudar a restaurar la comunión con Dios. Ayudar a restaurar la autoridad espiritual, ¿no? Que también es un elemento importante. Ahora, dos tipos de consejería educativa. La consejería prematrimonial, que es una especialidad, en realidad, hacer una serie de consejería o tratamiento prematrimonial es importante para la pareja, ¿no? Conducirlos en ese aspecto hasta la decisión de casarse. Y lo otro es la consejería vocacional, que hemos estado hablando ahora, ¿no? La vocación, ¿no? La búsqueda vocacional, ¿no? ¿A qué te ha llamado el Señor? Consejería reconstructiva, consejería que abarca los aspectos de la vida y es para administrar a personas que han sido dañadas en sus relaciones, ¿no? En su matrimonio, en las relaciones de amigos, de trabajo, todo. Entonces, para reconstruir matrimonio, familia, vida, relaciones sociales, ¿no? Y la consejería preventiva, que es fortalecer al creyente con la palabra para evitar que caiga o prevenirlo de conflictos y de pecados, ¿no? Esto se hace como con la predicación, con las conferencias, seminarios, charlas, talleres, capacitaciones, ¿no? Ahí entonces está esos elementos de la consejería
preventivas, ¿no? Tratar temas específicos y cómo atenderlos o cómo avisar eso. Ahora, los 10 mandamientos de la consejería. Debe ser, debe dar confianza al aconsejado, ¿no? Ya hemos dicho. Es inspirar confianza, infundir confianza y conservar la confianza, ¿no? Y saber guardar discreción, es decir, saber guardar secretos. Eh, Hay una cosa que sí he visto que no se aplica ética, a veces en los pastores o los que aconsejan, ¿ya? Porque así como el sacerdote tiene su norma sobre el secreto de confesión, ¿no? Así también debería ser en la pastoral, en la consejería. Ya hemos dicho, todo lo que ocurra y todo lo que se dice en un proceso de consejería debe quedar ahí. El pastor no lo debe llevar a la casa ni comentarlo con nadie, ¿ya? Ni tampoco la persona, ¿no? Entonces, este, tiene que ser discreto, el uso de discreción. Dos, explicar el propósito de la consejería. Si la persona acude a la consejería, hay un porcentaje positivo de entrada al propósito y a la solución. Y hay casos que no se pueden decir, o sea, imponer costumbres o modas, ¿no? Eso no se puede. Y tres, hacer las preguntas adecuadas. Hay que hacer preguntas para canalizar el tema principal, aclarar cómo fue su vida anterior. Entonces, de repente, el pastor debe tener una batería de preguntas, ¿no? Para cada situación, para cada caso, ¿no? O saber cómo enfrentar y cómo preguntar, ¿no? De una manera haciendo uso de lo directivo, ¿no? O de alguna forma de consejería. Hay, por otro lado, también dar respuestas apropiadas. Hay que ir respondiendo parcialmente. No vamos a dar respuestas súper optimistas. Ah, ese es tu caso, es fácil. Tú te estás haciendo problemas por una cosa tan sencilla, ¿no? Eh, este, o decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, eso es tan fácil. Bueno, anda nomás porque la solución ya la tiene, ya, ya, chao, yo tengo que hacer otra cosa. Y como que dejarlo eh, así, ¿no? En el aire. No, hay que saber tratar a cada persona, ¿no? Y dar respuestas adecuadas. Es una respuesta inapropiada, ¿no? Es decir, no, oye, ¿sabes qué cosa? No, ya, oye, necesito, ya es la hora, por favor, retírate, ya no te puedo atender. Anda y pide cita para la siguiente, ¿no? Cuidado que como pastor no podemos maltratar a la gente de esa manera, ¿no? Hay que tener cuidado. También, por otro lado, este sí es fundamental. Debe saber escuchar. Muchas veces sabemos hablar, pero no sabemos escuchar, ¿no? Eh, por eso el Señor dijo que debemos ser tardos para hablar, ¿no? Y ¿qué más dijo? Y dispuestos a oír, ¿no? ¿No? Dispuestos a oír. Hay que aprender el arte de saber escuchar. Hay que hablar lo mínimo necesario porque la gente necesita ser escuchada. Debemos callar y escuchar, porque al escuchar podemos ver las emociones detrás de las palabras. Muy bien, estamos en la quinta. Ahora vamos a los otros cinco que faltan. Debe tratar los problemas uno por uno, canalizar y discernir qué problema se va a tratar con el aconsejado. Y a veces hay personas que tienen muchos problemas y debemos facilitarle el tratamiento a cada uno. Hay que empezar entonces por el más fuerte, o sea, no es por el más simple, sino por el más fuerte, el más difícil, ¿no? Para luego ir tratando a los menores después. O si la persona es difícil, tratar primero los más fáciles para luego tratar el último problema mayor, ¿no? Eso depende también de cómo es el perfil de la persona, ¿no? Para tratar de darle la solución respectiva. No ser, por otro lado, dominante en la sesión de consejería. Como que yo tengo la última palabra ya, y el
El aconsejado, ya, ya, silencio, por favor. No, hay que tener cuidado, ¿no? Eh, Eso anula a la persona, ¿no? Y malogra la sesión. No gritar al aconsejado, ¿no? Ya, oye, tú siempre vienes con esos problemas, ¿cómo voy? Ya estoy cansado de escucharte así y no cambias. Ah, cuidado con eso. Ahora, entonces se debe interesar con sinceridad por la vida de la persona. 8, explicar la importancia de cambiar la música. Que estamos hablando de eso de cambiar la música. Muchos de los problemas están basados en principios equivocados. Los principios de la palabra son la música que se debe escuchar, ¿no? Entonces siempre la persona viene con la misma letanía, sin el mismo problema, siempre. Tiene que cambiar el disco, ¿no? Cambiar eso, hacer girar el asunto para que comience a atender otras cosas y no que siempre esté girando en la misma situación, en la misma situación. Lastimosamente hay gente que gusta eh, sentir que, que lo escuchen, pues, y sentir lástima, ¿no? Hay gente que es así, que le gusta eso, busca eh, que le miren con esos ojos, ¿no? Y no, hay que cambiar esa figura, que tenga un otro horizonte diferente de la vida, que tenga otra visión diferente, ¿no? Luego, reconocer nuestras limitaciones, ese es el otro elemento también, no lo conocemos todo, ¿no? Si bien hemos dicho que el pastor, el teólogo tiene que conocer y utilizar diferentes áreas, pero no es especialista en esas áreas tampoco, son referenciales nada más, que las puede ayudar para las situaciones específicas, sí, pero también en esa pastoral debe ser eh, buscar esa especialidad y en la consejería también, de hecho, pero entendiendo que también nuestras limitaciones humanas, ¿no? ¿No? Recuerden, cada caso es único, siempre estaremos enfrentando cosas nuevas y hay que dar solución a lo que está a nuestro alcance. Y hay casos que se deben transferir a otros pastores especialistas, ¿no? Si ese caso no es para nosotros o no lo conocemos, mejor no tratarlo, ¿no? Es mejor que lo haga otra persona que sí pueda abordar muy bien el caso porque lo conoce y porque lo ha manejado. Y 10, terminar la sesión con una oración. Así como se empezó, la sesión de consejería debe terminar también pidiendo que el Señor solucione los problemas o el problema, ¿no? Bueno, hasta ahí está lo de ahora. Los temperamentos, eso es otra cosa, ¿no? Esto es como una especie de, digamos, de complemento, ¿no? Y ya esa clasificación ya no existe, es una clasificación psicológica de la tipología de persona, de personalidad y todo eso, ¿no? Muy bien, ¿algo más? Interesante, pastor, el manual. Sí, ¿no? Sí, es muy actual para la vivencia de hoy. Después de la pandemia, pastor, hay tantos casos que llegan a consejería y problemas del alma. Sí. Justamente por eso le había dicho a ver si trajeron algunos casos o no. ¿Se acordaron? Sí, pastor, sí. Ah, ya, usted tenía uno por ahí. ¿Qué tal si Tengo un caso Ah, que quería, pasó muchos años, pero quisiera compartirle, ¿no? De un hermano líder. Eh, Incluso tenía llamado para el ministerio, pero saliendo a la ciudad se dedicó a hacer empresas y tanto así que descuidó de repente, ¿no? Su ministerio y su matrimonio fue ¿cómo se llama? Expuesto, fue duro de repente, ¿no? La esposa trabajaba fuera de la ciudad y llegaron a un punto donde la esposa le pidió el divorcio
Y él muy aferrado al principio, ¿no? Bíblico, no le quiso firmar. Tal caso que le dijo, ¿no? Enviudarás para que puedas quedar libre conforme la palabra lo dice, ¿no? Y no le firmó pues el divorcio y fue tanto que tuvo que salir de casa por las situaciones ya judiciales, ¿no? Que la esposa había pedido, incluso había pedido garantías. Eh, las garantías pues son, hasta donde se sabe, son 3 cuadras a la distancia o 100 metros, creo, a la redonda, no puedes acercarte, Ujú, ujú. no puedes, se corta todo comunicación, tanto celular, cartas en ese tiempo, ¿no? Celulares, ahora. Pero este hermano lleva muy buena relación con sus hijos, pero ha cortado toda comunicación por su esposa, por su salud, cortó, por su salud espiritual, cortó. Él ha vuelto a ser líder en la iglesia, pero su esposa no, ah, no da signos de vida espiritual, no congrega, no se dedica a su trabajo, más eh, se ha sumergido al trabajo, ¿no? Se ha inmiscuido más con los trabajos. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿lo hubiese firmado el divorcio o seguiría separado nomás? ¿Cómo es, pastor? Yo los miro y ya como usted buscó, nos pidió una tarea, yo quiero, en este caso, pastor, que a ver, en el caso de usted, ¿cómo resolvería? Este hermano tiene llamado, Ujú, no está en la ciudad, este es líder en una localidad, ujú, pero eh, no sé cómo lo están viendo su caso, pero él quiere servir, pero le es impedimento de que siga separado aunque él me había contado, ¿no? Hace años de que los pastores le habían dicho, si tu esposa te pide que le des el divorcio, fírmale pues. Pero él al principio se pegó a la palabra, no, ¿cómo lo voy a firmar? Más bien enviudaré, pues, o ella enviudará de repente, no sé, el Señor. ujú. Pero yo le Bueno, digo, no sé, hermanito, le digo, consulta a los pastores. Pero no me permite, no me impide eso servir. Me consagro y estoy sirviendo. ya, ¿Cómo podríamos, pastor, acotar ahí un ápice de consejo? A ver, claro, él y está separado de ella, hace 9 años, 9 años, o sea, ya no convive, ya no convive, se mantiene solo. ya, eso bien difícil, son 9 años ya, que vuelvan de nuevo, ¿cuál habría sido el problema? Porque de todas maneras, él no puede decir que es la parte inocente, ¿no? No, 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 no. no, debe haber habido un problema de descuido de él y que fue, digamos, alimentando esa separación, realmente, ¿no? Y el Posiblemente, enfriamiento del matrimonio, ¿no? posiblemente. Es posiblemente eso. Entonces él tenía que haberse rectificado en eso y haberse dado una oportunidad de repente. Y ella también. No sé si lo que él hizo, pues, ya no tenía remedio para ella. Por eso que creo que pidió la separación definitiva. En realidad, si ya son 9 años, ya debería estar, ya él está haciendo su propia vida. Claro, él dice, eso no me impide, pero en la práctica está separado, bueno, vive en separación o que tiene matrimonio. Uno dice, es que ahí hay una situación que yo no veo bien éticamente, ¿no? ¿No? No, como no está divorciado, entonces pues se viene a la iglesia porque está casado, ¿no? ¿No? Pero no vive con la persona. Ya el matrimonio se deshizo, ¿no? Mm, Entonces ya no hay un testimonio adecuado, aunque él le dice, sí, pues yo soy esposo de una sola mujer, ella, pero ella ya no es su esposa, pues, vaya. ¿no? Ya no lo es. Entonces, ¿por qué seguir ligado con un documento, Pastor, ¿no? un paréntesis entonces. ¿Puede él llamarle, decirle, te firmaré y queda libre Esa decisión de de él, todo ¿no? compromiso? Claro, esa decisión de él para que de una vez solucione el problema porque ya no camina. Ahora, pero ¿cómo lo recibirá la iglesia? Porque
en el estado en que estás, sí, sí puede servir porque estás casado, ¿no? Pero el día que te divorcies, te cerramos las puertas. Mm, Ese es el otro lado. Entonces, por eso de repente no quiere casarse, no quiere divorciarse o separarse ya definitivamente, porque puede perder, porque a él le gusta liderar, ¿se da cuenta? Pero no está bien en el Estado, eso no es lo correcto, ¿no? Tendría que solucionar ese problema, ¿no? Y, y darle viabilidad al asunto, ¿no? Y no sé si su iglesia, vuelvo a repetir, lo consentirían en esa condición, ¿no? ¿No? ¿Ya? Que ya divorciado, entonces diríamos que hay que tratarlo a él, cuidarlo. No, pero si ya está separado ya en los hechos ya no hay nada, ya no hay nada, claro. ya no hay nada, ¿ya? Lo que lo liga es la relación con los hijos, nada más, que eso no va a terminar nunca, ¿ya? Lógico. ¿Ya? Pero ella, supongo que ya está haciendo su propia vida de repente también. Bueno, está haciendo su propia vida porque ya no tiene nada que ver con él, y él también, ¿no? Entonces, pastor, lo más aconsejable es que le firme. Ahora, su Eso esposa no sería quiere firmar ahora, si es que ya no hay solución, ¿no? Ya, sí que no hay solución, ¿no? Pero eso también depende de cómo, en las situaciones, yo me acuerdo de un caso también parecido a un señor que, bueno, se había separado de su esposa, de su primera esposa, ¿no? Y él creo que se hizo creyente y él no quería dar el divorcio a ella, ¿no? Y luego la forma cambió, ya se separaron, ella conoció a otra muchacha y se enamoró de ella, de la iglesia, de la iglesia. ¿Qué hizo este varón? Como él había sido casado por el civil en el primero, no había pasado por la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? No podía casarse en la iglesia evangélica. Y lo que hizo, se fue a la iglesia católica y se casó con esta joven. Así que estaba casado por civil con otra y estaba casado religiosamente con otra, ¿no? Es diferente. Y yo le decía, hermano, ¿cómo es posible vamos a vivir usted así? Así no es, ujú, ¿no? Y en por peor eso situación. no servía en la iglesia, pero a su esposa sí, a ella la habían puesto cuando llegué. Ella era, creo, no sé si diaconisa o directiva o algo de por ahí, y ya, en fin, ¿no? Eh, Pastor, pero una pregunta, ¿puede servir divorciado? depende de los casos, pues, depende de los casos. Depende. Hay iglesias donde ya no le dan paso, o lo limitan, o le dan ciertos lugares para servir, ¿no? Eso ya también es una cuestión de moral, qué moral aplico también eso, ¿no? Eso es otro detalle. Y hay que ver el caso puntual, ¿no? Antecedentes, situaciones, todo eso, para dar esa situación o aplicar, ¿no? Ese es uno. Bueno, Nuestra congregación, pastor, nuestra congregación PEC, Iglesia Presbiteriana, ¿cómo lo ve este punto? bueno, se apega a la Confesión de Westminster, que la Confesión de Westminster sí permite el divorcio, ¿no? Sí, está en uno de los artículos ahí. Pero no es divorcio para, o sea, que todo el mundo tiene que divorciarse porque quiere o que ya no, es en casos especiales, o sea, está especificado eso, de que el pastor, la congregación tiene que decidir y ver los casos, la situación, ¿no? ¿Ya? Y la persona que, digamos, queda, pues puede, digamos, volver a ¿Rehacer? reeducarse, formar, ¿no? Y no, reeducarse, formarse y luego entonces en ese desarrollo de su vida espiritual puede servir, ¿no? Ah, Hay ya. hermanos que son así, ¿no? Es así. En la IPI por lo menos así. En la alianza no es así. En Bautista creo que tampoco, en las asambleas tampoco te permiten eso, ¿no? Te marcan con una X ahí. Es solamente estar como creyente nada más. Ya, Mire, y Pastor, eso, sí. pastor, pero bueno, supongo en ese caso son en casos definitivamente que
ya por definitivo, salvando o todas las opciones, y que no se llegue a nada, se decide el divorcio tal vez, ¿verdad? O sea, Sí, ya hay sería que como... agotar hasta las últimas consecuencias siempre. Agotar. Sí, sí, siempre. Pero en No, casos no, como este, 9 años, hermano, ya pues es bien, bien difícil que eso se pueda reconstruir. Quizás a un año podría ser, eso ¿no? justamente, pastor, qué bueno ese tema ahorita justamente que se está tocando, porque ahorita justo tenemos un caso en realidad, y es una pareja joven en realidad. Bueno, no, son mis amigos en realidad, no son, bueno, congregamos en la iglesia, son hermanos en Cristo, pero también yo los considero mis amigos a los dos en realidad, porque no hace mucho, fueron promedio, ¿cuántos? 8 años tal vez que se han casado. Eh, Tienen un niño de 6 años y otra pequeña recién que ahorita debe tener 2 años más o menos, su segunda pequeña. El tema es que estos muchachos se han casado, pero no han tenido, digamos, una vida cristiana, una vida, bueno, sí son cristianos, ¿no? Pero eh, una vida activa de repente de creyentes, o por lo menos un trabajo en el liderazgo activo, ¿no? Entonces, eh, el varón en este caso se iba a provincias a trabajar. La hermana, su esposa, siempre todavía se ha quedado aquí, aquí se quedaba, y bueno, en cierta oportunidad incluso hasta yo les puedo decir, ¿no? De que lo más importante, lo más saludable sería que puedan conseguir un terreno, que puedan vivir aparte, pero bueno, ellos decidieron vivir en la casa de la mamá de ella. Y bueno, supongo que porque siempre estaban así, cada uno tenía su forma, ¿no? De criterio de vivir, y en un momento el varón estando en provincia, no le han, no has, digamos que no le ha engañado así propiamente, engañarle, vivir con otra persona, no, pero de repente ha tenido otro tipo de atracción. Hace poco, por hecho de las redes sociales, la esposa en este caso también ha estado conversando, dice, con otra persona. Entonces, los problemas se han empezado a volverse hostiles con el pasar del tiempo entre ellos, e incluso hasta, de repente, incluso hasta han llegado a la agresión física. Y bueno, la hermanita ha decidido separarse. O sea, ella ahorita dice, no, no, yo no lo amo, y se ha separado. Entonces, cuando ha sucedido todas estas cosas, y miren que a veces nos conocemos, pero como no han contado sus cosas así, no contaban, no sabíamos mucho nosotros, ¿no? Pues ellos llegaban el domingo, en algunas ocasiones cuando él estaba, y aparentemente estaba todo normal. Él después decidió congregar en otro lugar, y como siempre estaba viajando así, pues si no teníamos mucho contacto de liderazgo con él. Ella siempre se mantenía así en la iglesia, y bueno, después nos contó que los problemas están muy fuertes. Entonces, bueno, yo lo que le dijimos, ¿no? Bueno, yo le dije fue que, o sea, si es que las situaciones se están volviendo hostiles entre ellos y se están lastimando fuertemente, que ya está siendo eh, muy hostil su forma de vivir, que ya no pueden estar juntos, de repente cada vez que conversan terminan discutiendo, siempre terminan así. Esto está afectando también a sus hijos, está afectando al pequeño. Entonces
si de repente hay un momento en el que tienen que separarse, pero separarse justamente para restaurar sus vidas los dos, ¿no? Para volverse al Señor y restaurar su matrimonio. El caso es de que ella ahorita está muy herida, está muy herida la joven y ella incluso está pensando en el divorcio. Eh, Ellos han conversado con el pastor y bueno, el pastor también le dijo, miren hermanos, ustedes han decidido separarse, o sea, es una decisión en realidad que ustedes están tomando y en vista de que no está, o sea, el pastor se le dijo, no, no está de acuerdo con eso, pero si ellos han considerado eso, bueno, nosotros vamos a respetar su decisión, ¿no? Entonces, ahora, pastor, yo le digo, o sea, ¿cómo proceder en ese caso en realidad? Porque, bueno, eh, para mí también es un poco doloroso porque yo los conozco, yo en realidad los estimo a los dos, los estimo a los dos y ahora ella termina contándome eso, ¿no? Él también por su lado me da su argumento también. Y por el momento recién, esta semana, el hermano ha sacado sus cosas y se ha ido a un cuarto. Está viviendo en un cuarto ahorita. ¿Cuál es el siguiente paso en todo caso? Porque lo que se tiene, el objetivo en realidad es restaurar el matrimonio. Ujú. ¿Qué pasos podría seguir en todo caso en esto? Creo que una de las cosas que se debería hacer es llamar a la pareja, ¿ya? Y tratar de conversar con uno primeramente y con el otro también, ¿ya? Y luego hacer una sesión juntos, ¿ya? Para entonces ahí mirar si lo que dijeron al comienzo a solas coincide, ¿no? Porque Sí, puede ser que haya una versión y antes, al estar juntos dicen otra cosa, ¿no? sí, justamente antes de que eso pase, hemos tenido una conversación. Ha estado el pastor, incluso el pastor presente, y han estado los dos también. Justamente ese día es que ya, la semana pasada que el hermano dijo, bueno, entonces ya mañana saco mis cosas y eso, ¿no? Ah, o sea, Porque, ya había tomado la decisión. porque sí, cada uno dio su versión y bueno, sobre todo en este caso, no, los dos, o sea, fue una reunión para que los dos se justifiquen, en realidad, cada uno tomando su versión de por qué su situación conyugal está de esa manera. Y entonces, bueno, yo también le dije, no, en esas condiciones está un poco complicado porque si no ceden y si no tienen el objetivo de restaurar su hogar y más bien están intentando justificarse cada uno por su lado, pues no se va a llegar a ningún lado, ¿no? No, no, no. Exacto. Y bueno, pero en realidad el objetivo es que se restauren, ¿sí? Y pues, bueno, ahí faltó una consejería matrimonial, es decir, un proceso de un consejero profesional en matrimonio eh, para reconciliar, ¿no? ¿No? Un proceso de reconciliación, eso hubiera sido interesante. Y no sé si todavía hay oportunidad para hacer ese proceso, pero la persona que guíe eso o el pastor tiene que estar preparado para eso, ¿no? Porque en la sesión puede pasar eso y se le puede pasar la mano y al final se hace más conflictivo el asunto que la búsqueda de solución. Y como parece que hay una actitud de ese tipo, no van a zanjar. Y a eso necesita una persona, pero que sea muy, muy persuasiva, muy guiada por el Señor para que los haga entender y se den una oportunidad. Y en base a eso, a ver, tratar de ver si hay la posibilidad de reencuentro. Si no, pues al final ya habiendo agotado todo, entonces, bueno, proceder, ¿no? Pero hay que tratar de hacer eso hasta el final y no cortar acá rapidito porque ya es un problema, ya entonces ya no quiere, ya tú no quieres tener. Es que están en el nivel emocional, emotivo. Yo no quiero, tú no quieres, me has hecho daño, tú me has hecho daño,
no, Ujú. ¿ya? Entonces, eso uno hila todas las posibilidades y las decisiones no se pueden tomar cuando ya hay ahí digamos, una dureza en el corazón que se han formado y que no se Pues, puede ablandar, ¿no? Eso lo puede hacer solamente el Señor, pero necesita de mucha calma. Pero ver esa posibilidad, ¿no? De por qué no se da una oportunidad, ¿no? Por ahí debería estar la guianza, de ayudarse y tratar de ver y de repente hasta salvar esa situación, ¿no? ¿No? Tantas personas han pastor, estado así y al final pastor, Dios los ha vuelto a unir, ¿no? Sí, pastor, este hermano esperó 5 años a su esposa para que cambiara, a ver si pudieran reiniciar. 5 años esperó y ya pues van para 9 y la cosa no se da. Entonces, ¿cuál sería el consejo de que le ceda el divorcio y pueda... sí, ese caso sí debería ser, pero tratar también con los dos, ¿no? Ahora, el caso de ella, ¿por qué no quiere o por qué dejó? ¿O es que el pretexto ha sido el dejar al Señor y él también se dejó de esa manera y se alejó de ella? No sé, hay algunas otras cosas que faltan digamos, en el caso para saber cuál es la línea, ¿no? Y entonces saber si eso entonces tiene ese remedio o no, ¿no? 9 años Yo, es bastante, ¿no, pastor? Ya sí, suficiente, me no, parece. 9 años ya es mucho, sí, eso ya casi Ocho, está definido, pero yo Ya, diría pues. que para verificar las situaciones, si es que hay forma de volver a hacer eso y que él pueda reconquistarla también, ¿no? Eso para Dios no es nada imposible, pero en fin, hay que agotar todas las posibilidades en ese caso, ¿ya? Cuando ya no se Ya, agote, pastor. entonces muy bien, tomen las decisiones maduramente y sean responsables de las decisiones que tomen, punto, ¿no? ¿No? Y lo que viene, ¿no? Solo Eso, una petición en todo caso, aparte. Justo hemos tenido hace poco una reunión con el pastor, ¿no? En el consistorio con el pastor Juan, y viendo, ¿no? Las actividades que como IP Cristo P tiene, ¿no? Eh, a veces bueno, es una apreciación de repente mía, ¿no? Estos casos, pastor, estos casos de problemas familiares son latentes en realidad y son constantes. O sea, ¿cuántos matrimonios jóvenes a veces jóvenes se están casando? Y es bueno, sería bueno, pastor, poder tener, no sé, conferencias o eventos sí, que vayan ligados a la familia, al matrimonio, claro. cómo llevar eso. Un tratamiento con una formación de ministerio para matrimonios, ¿no? Un Sí, o ministerio sea, para matrimonios. Y por otro lado, seguimiento a matrimonios. Se necesita mucho esa guianza, ¿no? usted dice, Y para los muchachos, formación. Y parejas nuevas también. Y no, ya están casados, ya son esposos. No, 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 no. Hay que como, guiarlos. como usted dice, pastor, con personas con experiencia, ¿no? Pastores de repente Sí. ministros experimentados o especialistas, digamos, en este tipo de problemáticas, ¿no? Ujú. Porque es importante y a veces yo no veo que dentro de la agenda, así de la programación del año se observe eso, se observe el tema Bueno, de consejería matrimonial, situaciones así. habrá que hacerlo, pues, porque si el problema es latente, habrá que tratar y trabajar esta parte, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pensando en que debe haber guianza y para las parejas nuevas, este, ayudarlos a cómo enfrentar la situación Ujú. de convivencia, ¿no? Del matrimonio, A de las tiempo. relaciones, de las diferencias, de los gustos, las decisiones que se toman, saber cómo enfrentar cada cosa, ¿no? Porque ahí se van a conocer en la casa. Ahí ya comienzan a mirarse los defectos, los errores, ¿no? Las cosas que uno trae de casa y ella también, y a veces no encaja. Hay que saber cómo encajar en medio de todas esas situaciones, ¿ya? Cuando no saben hacer esto, simplemente pues viene el asunto y ya pues se acabó, ¿ves? O simplemente
lo emotivo desaparece, pero no están en la decisión de asumir responsabilidad de estar juntos. Cuando eso se ha roto, es imposible, ¿no? Pero por eso el acompañamiento. Yo creo que para eso, sanear eso. Es un problema latente de los matrimonios, las familias. A veces piensa que no, la familia no, lo están atacando los de la LGTBI. No, no, se están atacando porque no estamos atendiendo nosotros la problemática que aparece en el matrimonio, Ujú. ¿no? Y ahí hay que tratar, ¿no? Hay que tratar eso. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a cerrar. Creo que había un espacio largo, Sí, pastor, y, gracias. pero pues ayuda, ya se fueron las hermanas también. Y esperamos que Hayan, vaya ahí. pastor, hayan tenido paciencia con nosotros. Ya, bendiciones, ¿eh? Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches.